En la Cumbre de los Pueblos nos encontramos con Mario Alejandro Valencia, coordinador de la red colombiana frente a la gran minería transnacional, o contra la gran minería transnacional. Mario Alejandro, tú fuiste uno de los coordinadores del panel sobre minería precisamente aquí en la Cumbre de los Pueblos. ¿Qué elementos resaltarías de esta discusión que se llevó a efecto hoy en esta cumbre internacional? Bueno, Fernando, primero, Reclame, que es la red frente a la gran minería transnacional, es una red de organizaciones que no tiene, digamos, una estructura definida. Entonces, simplemente somos organizaciones que hacemos parte de esta red y un buen número de esas organizaciones nos reunimos aquí en Cartagena para discutir la política mineroenergética nacional, una política que en nuestra opinión está afectando gravemente el futuro de los colombianos porque está cogiendo una riqueza enorme, una riqueza mineral enorme que es de todos nosotros y se lo está entregando a unas pocas transnacionales para su explotación y al país no le está quedando ningún beneficio. Esa fue una de las conclusiones más importantes de lo que ocurre con esa política extractiva en Colombia y en otros países de América Latina, en lo cual se calca perfectamente. Es el mismo modelo en México, en Guatemala, en El Salvador, en Perú, en Chile, es la misma política, sigue los mismos lineamientos, es una política que consiste simplemente en extraer esas riquezas naturales que son no renovables, eso significa que cuando se extraen ya nunca jamás volverán a existir y se le entregan a unas transnacionales para su explotación y a estos países no les queda nada. Nosotros estamos en contra de esa política, se discutió ampliamente aquí los efectos negativos que está produciendo esa política desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, laboral, una afectación gravísima, por ejemplo, que es un tema poco tratado, que es un conflicto social latente contra los pequeños y medianos mineros a los cuales el Estado se ha empeñado en perseguir, en judicializarlos, en quitarles su actividad con el único propósito de allanar el camino a las transnacionales de la gran minería. Pues se podría decir que esta es una segunda generación de reformas dentro del marco del modelo neoliberal. Nosotros le hemos llamado a esto el premio de montaña del neoliberalismo. Es como lo último que queda. Ya nosotros perdimos la salud, la educación, las pensiones, las empresas se privatizaron, desde el punto de vista laboral se precarizó el trabajo y lo que quedaban eran los recursos naturales. Entonces es como una especie de Colombia en liquidación, Colombia en remate, en la cual el gobierno le dice a estas transnacionales: vengan por lo que hay aquí en Colombia, llévenselo, no nos paguen nada, las regalías son exiguas, los impuestos están cargados de exenciones, al país no le queda ningún beneficio económico de esto. Entonces sí es esa etapa superior, digámoslo, por llamarlo de alguna forma, de esa política neoliberal, en la cual ya es lo último que queda, son los recursos naturales no renovables, lo último que queda por llevarse de este país. Pero las contraprestaciones deben ser para las élites nacionales o que están en el gobierno o que hacen parte, digamos, de los staffs de las transnacionales en estos países. Hay estudios muy serios de la Universidad de los Andes, incluso profesores de la Universidad Javeriana, investigadores como Álvaro Pardo de Colombia.medio, que han hecho un análisis muy juicioso de cuántos son los beneficios económicos que le están quedando al país. Y estas empresas multinacionales de la gran minería reciben tantas exenciones por el tema de los pagos de impuestos que tienen que hacer por la minería, que prácticamente no le está quedando ningún beneficio al país. Es como si el Estado colombiano todos los años les mete un cheque por 2 millones de pesos a las multinacionales, en los que el Estado le dice: mire, ¿sabe que no me pague esta plata? Se la regalo. Es justamente la misma cifra que están pidiendo los estudiantes de la MANE, que hacen parte de la MANE para educación, y es lo que el gobierno les está regalando a las transnacionales. Mario Alejandro, ¿y cómo ha sido el proceso de lucha y de resistencia básicamente en Colombia frente a este fenómeno de la gran minería transnacional? En Colombia hay un proceso interesante de articulación que viene creciendo, se viene construyendo, es un proceso todavía en construcción, pero va creciendo. Hay procesos de resistencia en La Guajira que están evitando, poniéndose a la expansión del proyecto del Cerrejón, que va a desviar un río, que es el único río de importancia que hay en La Guajira, el río Ranchería. Hay procesos de movilización que evitan que haya un proceso minero de una multinacional brasileña que se llama MPX. Bueno, los colombianos recuerdan todo el proceso exitoso de lucha por la defensa del páramo de Santurbán. En La Colosa también hay movimientos, es decir, hay focos de resistencia en cada una de las regiones. Los pequeños mineros también están peleando, las comunidades, los trabajadores.
hay una especie como de consenso nacional sobre que esta política minera, como está planteada en la locomotora minero-energética de Santos, no funciona. De todas las organizaciones que hacen parte de Reclame es juntar todos esos procesos, articularlos, para que haya una sola voz a nivel nacional y podamos hablar más duro y podamos finalmente, que es nuestro propósito, de tener este proyecto de la locomotora minero-energética, que para nosotros es más una aplanadora. Y en América Latina, Mario Alejandro, hay intentos de articulación de luchas sociales para enfrentar a la gran minería transnacional. Sí, justamente uno de los propósitos de esta cumbre, que recordemos es una cumbre continental, es una cumbre de las Américas, de movimientos y organizaciones sociales, nos permitió juntarnos con otros procesos de lucha en América Latina, organizaciones similares, por ejemplo a Reclame, como en México, que se llama la REMA, que es la Red en contra de la gran minería transnacional en México. Y la idea de esto es que, como lo decía al principio, en México está pasando más o menos lo mismo que en Colombia, en Perú también, en Chile también. En todos esos países hay movilizaciones, hay resistencia, hay debate sobre este tema, y la idea es juntarnos en un proceso de articulación a nivel continental, y eso fue uno de los resultados positivos y una de las propuestas más interesantes en el tema de minería de esta cumbre de las Américas, que nos permite juntarnos a movimientos sociales de todo el continente. Y en materia de alternativas, hay, digamos, intentos de plantear visiones distintas al modelo extractivista. Sí, totalmente. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que una economía basada en la explotación de recursos naturales renovables no es viable, no es sostenible, es una economía destinada al fracaso, al atraso científico y tecnológico, es decir, es una sociedad condenada a la miseria. Yo creo que en eso todas las organizaciones estamos de acuerdo. Ahora, sobre cuál debería ser el modelo de desarrollo, las visiones sobre el desarrollo, no estamos de acuerdo, porque hay muchas posiciones, todas muy respetables, pero sí estamos de acuerdo en que esta no es, ¿sí? Estamos de acuerdo en que la de la minería no es. No existe un país en el mundo que se haya desarrollado, que haya salido de la pobreza y del atraso extrayendo sus recursos naturales. Las potencias del mundo están en otro cuento. En Estados Unidos está viendo cómo envía un hombre a Marte, en Corea haciendo electrodomésticos, haciendo bienes de alta tecnología, y nosotros todavía sacando petróleo y sacando carbón. De esa forma no se va a desarrollar ni este país ni este continente.